Y yo coincido con que busquemos consensos, pero que eso no nos lleve a renunciar al derecho que tenemos los bogotanos de exigir que no se metan con el metro, porque no podemos permitir que este gobierno, por un criterio político, ponga en riesgo este proyecto. Lo advertimos. En campaña advertimos que si Gustavo Petro ganaba, iba a poner en riesgo este proyecto, por lo menos lo iba a intentar. Y mire usted la paradoja de la vida, alcaldesa, aquí estamos juntos defendiendo este proyecto. Y yo creo que eso es lo que se merece Bogotá, que no importa en qué sector político estemos, defendamos la primera línea del metro, que no es de Peñalosa, que la contrató, que no es de Claudia López, que hoy la está ejecutando, que no es del próximo alcalde, que continuará su ejecución y que probablemente tampoco será del siguiente, que será quien la entregue. Es el metro de Bogotá. Y además yo celebro, como incluso lo dijimos todos en la campaña a la alcaldía, el metro tiene que seguir. Y celebro que el gobierno anterior de Iván Duque se haya comprometido con la segunda línea del metro. Y ese es el camino. Y hay que trabajar no solo en la segunda, sino en la tercera y pensar que Bogotá debe cumplir el sueño de tener el metro que se merece. Pero entonces yo ahora sí quiero entrar a complementar la historia que David planteó. Y es una historia que comienza cuando yo llego al consejo y cuando Gustavo Petro fue alcalde. Samuel Moreno había aprobado, y recordará bien mi amigo Antonio Sanguino, un cupo de endeudamiento de 800.000 millones para la primera línea del metro. El primer proyecto de acuerdo que Gustavo Petro presentó fue para modificar ese cupo de endeudamiento y desviar los recursos para el tranvía de la séptima, tranvía que además fue completamente criticado por los expertos de movilidad en su momento. Con esfuerzo logramos proteger ese cupo que fue fundamental para el proceso que vino más adelante. Y Gustavo Petro se empeñó en hacer un metro subterráneo, cosa que además es legítima, eso no se cuestiona, pero lo que es evidente es que el gobierno nacional de aquel entonces, que es dueño del 70% del proyecto, y eso el gobierno de Juan Manuel Santos, nunca le aprobó el CONFIS, porque si bien tuvo el COMPES, nunca el CONFIS, precisamente porque el costo-beneficio nunca dio, porque el metro subterráneo no daba la posibilidad para que el gobierno ni la alcaldía se comprometiera fiscalmente, particularmente que no solo no era sostenible financieramente, sino particularmente ponía en riesgo su construcción, que de eso hablaré ahora cuando hablemos de por qué debe ser elevado y no subterráneo, particularmente en el tramo de las Caracas. Cuando llega Enrique Peñalosa con el compromiso absoluto de seguir con el metro, plantea con Sistra un estudio en donde el gobierno nacional pide unas canastas de movilidad, es decir, qué trazados de la línea metro, con qué troncales complementarios de Transmilenio podían permitir que fuera sostenible el proyecto y si debía ser subterráneo o elevado. Para hacer corta la historia, esta discusión, que debe ser técnica y no política, ministro, como usted bien la ha abordado, es precisamente lo que dice el estudio de Sistra de aquel entonces, que el mejor trazado era el que viene del suroccidente y complementa por la calle, por la Caracas hasta la 72, diferente al que Gustavo Petro había dejado por la 11 hasta la 100 con 11, y adicionalmente plantea unas troncales complementarias y particularmente dice que debe ser elevado. Ahí arranca, y ya también lo dijo el senador David Luna, arranca un acompañamiento no solamente internacional, 3 bancos internacionales, entre esos Banco Mundial y BID, dan la cofinanciación necesaria para sacar adelante este proyecto, precisamente porque garantizaba 2 cosas, la posibilidad de ser construido con un menor riesgo de sobrecostos y segundo, la sostenibilidad en su funcionamiento, que muchas veces nosotros hablamos de la infraestructura, de lo que costaría hacer la infraestructura, se nos olvida la necesidad de mantener la sostenibilidad a largo plazo de su operación. ¿Y por qué es importante? Porque al final eso es lo que afecta al bolsillo de los ciudadanos. Entonces esto arranca con el gobierno de Juan Manuel Santos, después se mantienen los compromisos con el gobierno de Iván Duque, y Iván Duque contribuye en la propuesta de la nueva administración distrital en complementar el metro con la segunda línea, que era además la línea natural, por decirlo de alguna manera es la primera línea extendida, pero evidentemente la llamamos hoy la segunda línea. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque la discusión que hoy quiere plantear Gustavo Petro ya la dimos durante años. ¿Por qué es que es elevado y no subterráneo? No es un capricho. Bueno, podríamos solo remitirnos al fin de semana pasada a la inundación que vimos en Bogotá.
¿Saben ustedes que más gastaría electricidad el metro de Bogotá si fuera subterráneo en bombas, en bombeo de agua que en cualquier otra cosa? Es decir, por la condición de la ciudad y particularmente en la Caracas, sería prácticamente imposible mantener la sostenibilidad digamos, fiscal o financiera del proyecto. Ahora, segundo, el tramo de las Caracas es el tramo que, de acuerdo a los estudios, decían que era imposible hacer subterráneo. Es decir, si esta discusión fuera por lo menos del tramo suroccidental, uno pensaría que por lo menos es posible porque en ese tramo el suelo permite meter tuneladora. En el tramo de la Caracas no, porque la modalidad que hay que usar es a cielo abierto. ¿Qué quiere decir eso? Hay que hacer unos huecos de 37 metros de profundidad o más, es abrir una brecha que además hoy no tenemos la capacidad, lo puede decir ahora la alcaldesa, si tenemos o no la garantía de saber cómo son esos planos del subsuelo ahí en Bogotá, en ese tramo. ¿Cuál es el efecto de hacerlo subterráneo? Asumamos que el gobierno se empeñara en obligar a la alcaldía de Bogotá a hacerlo subterráneo. Ya David Luna leyó la respuesta tardía, pero la respuesta del ministro de Hacienda. Si hay sobrecostos, no ponemos la plata. De modo que toman la decisión de subterranizarlo, pero la plata la tiene que pagar Bogotá. Yo quisiera que la alcaldesa nos dijera cuánta plata tiene entonces para asumir los sobrecostos de ese proyecto, por ejemplo. Pero además tenemos un problema, alcaldesa, que yo quisiera saber, usted lo respondió en las preguntas, pero creo que se queda todavía la pregunta de qué hacer, y es la volatilidad de la TRM, alcaldesa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a financiar si entiendo que solamente hay créditos en dólares por 1.600 millones, alcaldesa? ¿Y el resto? Eso quiere decir que la volatilidad que hoy está teniendo la TRM, es decir, el dólar, la devaluación en Colombia, sí afecta a los proyectos de movilidad. Y este es un llamado a los colombianos y al Congreso, que tenemos una responsabilidad enorme. Mientras más incertidumbre y desconfianza haya en Colombia, más se afecta la posibilidad de tener obras de infraestructura. Y usted, ministro, va a tener que asumir ese costo. Porque usted que habla con inversionistas todo el día sabe, hombre, querrán trabajar en infraestructura en el país, pero si hoy arrancan con una tasa de dólar a 5.000 y mañana podrían llegar a tener que hacer el proyecto a una tasa de 6.000, pues ningún proyecto es viable. Me preocupa, por ejemplo, que la licitación del cable de San Cristóbal, por ejemplo, quedó desierta. En buena parte se especula que es porque hoy hay miedo alrededor de las inversiones en un país donde hay un contexto adverso a la empresa privada y donde no hay mensajes claros para los inversionistas y la inversión extranjera, que en buena parte es la que financia estas megaobras. Y frente al estudio que han planteado, ministro, yo podría jurar aquí, David, Carolina, compañeros, ciudadanos, el metro se va a hacer como lo contrató Enrique Peñalosa. Esto solo es un capricho de Gustavo Petro para darle contentillo a sus electores. El metro se va a hacer como está. Pero entonces no nos hagan perder tiempo. Además, ese cuentico del estudio para el 8 de enero es mentira. ¿Qué estudio va a ser? Primero, no se contrata un nuevo estudio, no se paga un nuevo estudio, no. Lo que le están pidiendo es que al concesionario chino medio revise ahí cifras y hagan una proyección para justificar que no se puede hacer. Entonces, eso realmente es un cuento chimbo. Y yo creo que aquí nos merecemos el metro. Yo creo que a la alcaldesa le interesa avanzar lo más rápido con el metro. A nosotros, los bogotanos y a los congresistas, nos interesa que avance el metro. Entonces, yo creo que ojalá nos destapáramos las cartas y tomáramos una decisión mucho más rápido, no esperar hasta ningún 8 de enero, apoyar la construcción del proyecto. Y yo quiero decir lo que le dije a usted en privado, ministro, se lo dije en privado, yo a usted lo respeto, le tengo aprecio personal, lo conozco hace años, creo en su capacidad, creo que está conociendo un sector, pero creo que tiene todas las habilidades para liderarlo. Y además estoy convencido de que ese capricho no es suyo. Entiendo que a usted le toca bailar con la más fea, le toca hacerle caso al señor que tiene jefe, pero le agradezco que sea usted el puente de comunicación para llevar a buen término este proyecto, que sin duda estoy seguro que usted también quiere que se haga. Quiero proponer, estoy radicando en este momento una proposición para que se haga la comisión accidental de seguimiento al proyecto Metro, en donde quisiera que, como ya lo habíamos hablado particularmente con David, se haga una comisión. Y quisiera proponer que esté David Luna, Angélica Lozano, Alejandro Chacón y yo. Se la voy a poner para que esté aquí en consideración y creemos esta subcomisión de acompañamiento a este proyecto tan importante. Gracias, presidente, y gracias a los compañeros de la Comisión Primera por permitirme participar en este debate.